Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los últimos días el mundo del espectáculo turco ha entrado en un estado de ebullición casi cinematográfico, como si un guionista misterioso hubiera decidido retomar una historia que todos creían cerrada. La inesperada frase pronunciada por Aknaknzu, una frase corta, pero cargada de simbolismo, ha reactivado un capítulo sentimental que parecía enterrado. Cuando el actor expresó que mi familia está creciendo con Ebru Şahin, se abrió la puerta a un torbellino mediático que desde entonces no ha dejado de expandirse. Lo que parecía un comentario aislado se convirtió en una explosión de teorías, comentarios cruzados, especulaciones osadas y miles de mensajes que invadieron las redes sociales con una velocidad sorprendente. La historia entre Akn y Ebru siempre había sido una de esas relaciones que dejan huella colectiva, una pasión intensa, una ruptura abrupta y un silencio posterior que muchos interpretaron como definitivo. Con el tiempo sus vidas profesionales tomaron rumbos diferentes, sus caminos personales parecieron distanciarse y, de pronto, la prensa dejó de unir sus nombres en un mismo titular. Sin embargo, bastó con que Akn pronunciara aquellas palabras para que todo volviera a teñirse de interrogantes. ¿Fue un lapsus emocional? ¿Una confesión involuntaria? ¿Un mensaje cifrado para quien fue su gran amor? Resulta todavía más desconcertante porque hace apenas unos meses, Aknaknzu celebró el nacimiento de su hijo con otra pareja, viviendo por primera vez la experiencia transformadora de la paternidad. La llegada del pequeño generó en él una reflexión profunda sobre su vida, su futuro y sus prioridades. Amigos del actor aseguran que la paternidad lo ha vuelto más introspectivo, más sensible, e incluso más dispuesto a revisar los capítulos emocionales que quedaron sin cerrar. Para muchos esta nueva perspectiva de vida explicaría por qué la figura de Ebru Şahin reaparece súbitamente en su discurso, como si el pasado hubiera vuelto a llamar a su puerta. Lo enigmático del asunto es que Ebru Şahin, que en estos meses ha mantenido una presencia activa en proyectos artísticos, ha optado por un silencio impecable en cuanto a su vida privada. Ninguna declaración, ninguna aclaración, ninguna respuesta directa. Su actitud serena, su sonrisa constante y ciertos mensajes reflexivos que ha compartido en redes, como cada capítulo encuentra su tiempo, o la vida sabe cuándo revelar lo que oculta, han sido interpretados por los fans como señales indirectas. Para otros son simples coincidencias tomadas fuera de contexto. Pero el público, cuando se enamora de una historia, no necesita demasiado para encender su imaginación. Mientras tanto, las plataformas digitales se han convertido en una especie de ágora moderna donde miles de usuarios analizan cada gesto, cada palabra y cada rumor. Entre los comentarios más repetidos destacan: Ebru está embarazada, se han dado otra oportunidad, se viene un proyecto juntos, o el más romántico de todos, a veces, los amores verdaderos siempre regresan. Estas preguntas repetidas en mensajes que se multiplican sin descanso, han convertido el tema en una tendencia constante en Turquía y, sorprendentemente, también en comunidades internacionales que siguen el entretenimiento turco. Algunos allegados del actor sostienen que Akn está atravesando una etapa de reconciliación consigo mismo. Aseguran que ha revivido emociones que había mantenido guardadas y que incluso ha hablado de errores que lamenta profundamente. No son pocos los que creen que su enigmática frase es una declaración afectiva disfrazada, un guiño hacia una persona que marcó su vida y a la que quizá todavía no ha dejado de querer. Esta interpretación, cargada de romanticismo, alimenta la teoría de que podría haber un reencuentro sentimental en marcha. Como si todo esto fuera poco, también han surgido rumores que apuntan a encuentros discretos entre ambos en Estambul. Personas que afirman haberlos visto juntos, momentos supuestamente compartidos, nada sostenido por fotografías o pruebas sólidas,
pero sí lo suficientemente jugoso como para que la prensa del corazón lo convirtiera en titular. Por si fuera poco, quienes conocen a Ebru aseguran que se la ha visto especialmente luminosa y de buen ánimo, lo cual, por supuesto, ha sido tomado como evidencia emocional por los seguidores de la pareja. La teoría de un embarazo tampoco ha dejado de circular. El simple hecho de que Agnes usara la expresión, "mi familia está creciendo", llevó a interpretaciones extremas. Aunque muchos sostienen que podría referirse únicamente al nacimiento de su hijo, otros piensan que sus palabras esconden una doble lectura: por un lado, la consolidación de su faceta como padre; por otro, la posible reconstrucción de un lazo sentimental con Ebru que alguna vez fue tan fuerte que parecía destinado a durar para siempre. Lo cierto es que mientras ninguno de los dos dé una declaración clara, cualquier interpretación es posible. La incertidumbre provoca que la historia crezca por sí sola, que los medios busquen nuevas pistas y que las redes alimenten teorías interminables. En ocasiones incluso se cita a periodistas especializados que aseguran que Agnes está preparando una publicación profunda y personal para los próximos días, un mensaje que, según ellos, podría aclarar, o complicar aún más, la situación. Los seguidores de ambos artistas, quizás movidos por el deseo de ver una historia que renace, han comenzado a construir una narrativa casi épica sobre una segunda oportunidad. Y en un contexto donde cada gesto se lee como símbolo, cada silencio como presagio y cada sonrisa como declaración, resulta difícil frenar la imaginación colectiva. ¿Se trata de una reconciliación sentimental? ¿De un nuevo inicio? ¿O simplemente de un malentendido amplificado por la intensidad emocional del público? Lo único seguro es que el ambiente está cargado de expectativas. Los fanáticos observan cada movimiento, cada publicación, cada ausencia. Los medios vigilan atentos, listos para convertir en noticia cualquier detalle que pudiera indicar hacia dónde se inclina la balanza. Y en el corazón del huracán, Agnes y Ebru mantienen un silencio que no hace más que avivar la tormenta. En este punto, querido público de K-Pop, queremos invitaros a participar como siempre. ¿Qué creéis que quiso decir Agnes realmente? ¿Hay un bebé en camino? ¿Estamos ante una reconciliación histórica? ¿Os gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? No olvidéis que para que podamos seguir trayendo investigaciones profundas, historias exclusivas y análisis que nadie más se atreve a hacer, podéis apoyar este contenido suscribiéndoos al canal K-Pop, dejando un like, escribiendo un comentario con vuestra teoría. Y si queréis apoyar nuestro trabajo de manera especial, podéis pulsar el botón de unirse y convertiros en miembros oficiales del canal. Lo que está ocurriendo entre Aknaksu y Ebru Şahin es, sin duda, uno de los capítulos más intrigantes del entretenimiento turco reciente. Tal vez estemos ante un simple comentario interpretado de manera exagerada. O quizá estemos presenciando el renacimiento de un amor que nunca terminó del todo. Sea como sea, algo está claro. Esta historia todavía tiene muchas páginas por escribirse, y aquí en K-Pop estaremos listos para contároslas todas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.